Commissioner raises his point at this, in his proceedings in social court. Exponer la problemática existente de los titulados técnicos superiores de diagnóstico y radioterapia por un lado, laboratorio por otro, los técnicos superiores y de anatomía patológica y citología por otro en España. Estas carreras, en la inmensa mayoría de los países de la Unión Europea, son estudios universitarios o equivalentes, Hochschulen, Adequon, Academic, Polytechnic, etc. Y las mismas son dos titulaciones. Por un lado, Biomedical Science, que son las correspondientes al laboratorio de anatomía patológica en España, y por otro lado, Diagnostic Imaging Radiotherapy, que son radiodiagnóstico y radioterapia en España. Únicamente existen dos excepciones, aparte de España. También es idéntico el caso de Portugal en cuanto a tener estas carreras separadas en 4 titulaciones diferentes. La media horaria en cuanto a carga lectiva se refiere, lo es en los estados de la Unión Europea, de 180 ECTS a 240 ECTS, de 3 a 4 años de formación. En España, nuestros estudios son de 2000 horas y duran únicamente 2 años y en centros educativos de enseñanza no superior. Si bien, en la teoría, en la normativa española, nuestra educación está encuadrada como formación profesional de grado superior y se le considera educación superior, y así lo indican desde nuestro gobierno la Comisión Europea en sus informes, situando a la FP de grado superior española junto a carreras de licenciados, diplomados universitarios, etc. Lo cierto es que en verdad nuestras enseñanzas se imparten en centros de educación secundaria. También es preciso señalar que nuestros titulados no pueden desarrollar formación posgrado, es decir, másteres y doctorados, tal y como se señala en el Acuerdo de Bolonia sobre el Espacio Europeo de Educación Superior. La normativa española que ha surgido para aplicar el Acuerdo sobre el Espacio Europeo de Educación Superior en nuestro país, única y exclusivamente, se circunscribe al ámbito universitario, muy al contrario de lo indicado en el Acuerdo de Bolonia y declaraciones oficiales posteriores que encuadraba a toda la educación superior europea, universitaria y no universitaria, como es la nuestra. Esta formación educativa deficitaria, tanto en horas lectivas como a profesorado inadecuado, nos lleva a una situación en la que los técnicos españoles de imagen para el diagnóstico, de laboratorio biomédico, etc., no pueden circular hacia otros países europeos en condiciones de igualdad con los otros compañeros de profesión de Gran Bretaña, Suecia, Islandia, Holanda, etc., ya que cuando llegan a estos países su titulación no se le considera adecuada y deben de realizar cursos de adaptación, en el mejor de los casos, cuando en otros incluso se les obliga a estudiar la carrera entera de nuevo desde el principio en el país de recepción. Ello produce como resultado que técnicos españoles que han solicitado acceder a plazas de trabajo en diferentes países europeos han recibido la negativa como respuesta a causa de su formación educativa deficitaria. Asimismo, los titulados europeos en diagnóstico, imaging, radioterapia, biomédica, laboratorio de otros países, cuando vienen a España a trabajar, se encuentran con que les realizan una homologación a la baja, degradándolos, ya que aquí nuestras carreras no son grado universitario, no son bachelor o equivalente, y por lo tanto se les sitúa en un nivel no adecuado e inferior. Otra cuestión que consideramos muy importante: nuestras profesiones conllevan el realizar funciones tales como administrar reacciones a pacientes con tumoraciones, a identificar bolsas de sangre para su posterior transfusión sanguínea, a realizar aproximación diagnóstica de citologías al microscopio para descartar tumores malignos de los benignos, a prevenir el cáncer de mama, etc. Si la base educativa de las personas que adquieren estos conocimientos no son las adecuadas, estamos formando profesionales en unas condiciones ínfimas de calidad, no garantizando una atención sanitaria asistencial adecuada a los ciudadanos. Bajo el amparo del programa Leonardo da Vinci para promover la educación, los estudiantes españoles de nuestras titulaciones han recibido la negativa de los institutos europeos a los que se han dirigido, ya que nuestro nivel educativo es inferior y les han comunicado que realizasen cursos de acceso a sus universidades. Por poner un ejemplo, mientras otras titulaciones sanitarias del mismo nivel en Europa, tales como fisioterapia, enfermera, logopedia, terapeuta ocupacional, etc., están ubicados en los llamados campus de ciencias de la salud en las universidades españolas, por el contrario, nuestras titulaciones de radiodiagnóstico y imagen para diagnóstico, laboratorio biomédico no lo están, y se nos coloca en institutos de educación secundaria, no superior.
Todas estas enseñanzas nombradas anteriormente en la mayoría de los países de la Unión Europea se encuentran ubicadas en su conjunto en un mismo ámbito educativo, sin hacer distinción en cuanto a niveles educativos, tal y como se hace en España. Actualmente, el gobierno español no acepta dialogar con nuestra organización estatal, CESITES, así como tampoco con otras organizaciones de técnicos superiores sanitarios o sindicales, y menos aún demuestra tener intención de solucionar el problema. Ni tan siquiera un encierro que tuvo lugar en octubre de 2005 en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid por parte de 19 técnicos superiores sanitarios españoles que permanecieran allí en huelga de hambre durante más de un mes y posteriores huelgas en los hospitales de toda España sirvieron para que nuestros ministerios de Educación y de Sanidad tomaran conciencia del problema existente, para que nuestros titulados fueran reconducidos al ámbito universitario en igualdad de condiciones de sus compañeros de la Unión. Quedan escasamente 2 años para el 2010 y el plazo marcado por ustedes para transponer nuestras enseñanzas superiores en igualdad con respecto al resto de los Estados miembros, vemos que no se va a respetar en España en cuanto a nuestras titulaciones se refiere. Entendemos que a los técnicos superiores de imagen para el diagnóstico del laboratorio biomédico, etc. españoles se les está engañando desde los organismos oficiales del gobierno español y por ello pedimos que se les sancione de la manera que ustedes crean oportuna para obligarles a cumplir con las diversas directivas europeas emanadas desde su digno Parlamento y de esa manera se coloque a los técnicos en igualdad de condiciones. If you consider you can realize an inspection at any work center of education about our specialties to comprove the reality. We contribute with proofs of this problem. Thank you very much. Muchísimas gracias. Merci beaucoup. Ayuden desde aquí a que el gobierno español de una santa vez, por favor, adecúe estas enseñanzas. Un profesional español que viene aquí a Bélgica a trabajar no se le adapta mediante ningún curso. Esta persona cuando viene aquí se le obliga a realizar los 3 años de formación como si no tuviera ningún título en España. Otro ejemplo claro, Gran Bretaña, los países nórdicos, Irlanda, tienen 4 años de formación. En España es la mitad. ¿Cómo se puede garantizar a un profesional técnico de laboratorio biomédico o de radioterapia o de imagen para el diagnóstico una formación con 2 años solo y en un centro que no tiene ninguna calidad en cuanto a profesorado, ninguna calidad en cuanto a prácticas? Tenemos que formar a nuestros profesionales en los centros sanitarios nosotros mismos, nuestras asociaciones. Gracias.